Universidad Univer Milenio. Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la materia de Morfología Humana. Aquí les explicaremos algunos temas que hemos aprendido en el primer periodo, empezando por Introducción a la Anatomía. Mis integrantes del equipo son Dori D'Alezzi Alatorre, Eduardo Gutiérrez Verona, Edgar Vargas González y yo, su servidora Lisbeth Alondra Brito Secundino. Como al final del video les dejaremos las referencias. Empecemos. 1.1. Introducción a la anatomía. Ciencia que estudia la forma estructural del organismo humano. La anatomía es el estudio estructural de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada, correlacionada con las estructuras a los diferentes tipos de animales y plantas, este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica, sin ayuda de técnicas de aumento, y microscópica, con ayuda de técnicas de aumento. Según el tamaño de las estructuras estudiadas, la última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como la histólica. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y al feto. Estos son actualmente los tres componentes. Relación entre la anatomía y la morfología. La morfología estudia las formas externas e internas de la estructura de los seres humanos, sus transformaciones y las causas que la determinan. Anatomía estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, la ubicación y la relación entre sí de los órganos que lo componen. Hola, mi nombre es Eduardo Gutiérrez Verona y me tocó explicar el punto 1.1.2, que son posiciones anatómicas, planos anatómicos y términos de movimiento. La posición anatómica se refiere a la posición del cuerpo con el individuo de pie, con la cabeza erecta, la mirada y los ojos de los pies dirigidos hacia adelante, los brazos extendidos y adosados a los lados del cuerpo con las palmas mirando hacia adelante. Los planos anatómicos, que sería el plano medio, es un plano vertical sagital que atraviesa longitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. El plano sagital son planos verticales que atraviesan el cuerpo paralelamente al plano medio. El plano frontal es el coronal. Son planos verticales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo dividen en dos partes. El plano transverso son planos horizontales que atraviesan el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y frontal y lo dividen en dos partes, superior e inferior. Los términos combinados describen posiciones intermedias. Inferomedial es más próximo a los pies y a la línea media. Superolateral indica más proximidad a la cabeza y más lejos del plano medio. También me tocó explicar el punto 1.1.3, que son regiones anatómicas, topográficas y clínicas, que son también las áreas precodial, las 9 regiones y cuadrantes abdominales. El área precodial es también conocida como área cardíaca, es la región ubicada en la cara anterior del tórax en donde se proyecta el corazón y grandes vasos. Las 9 regiones son 1. Epigastrio, 2. Nasogastrio, 3. Hipogastrio, 4. Hipocondrio derecho y 5 hipocondrio izquierdo, 6 flanco derecho, 7 flanco izquierdo, 8 fosa, la fosa izquierda y la 9 la fosa izquierda. Cuadrantes abdominales. El abdomen se divide en 4 cuadrantes, los cuales se delimitan mediante dividir el abdomen por una línea media anterior, mitades derecha e izquierda. También se puede dividir el abdomen en 9 partes. Y eso sería todo de mi parte.
Gracias. Hay que marcar que la diferencia que hay entre ambos, pues no solo es el mismo. Bueno, el sistema es el conjunto de órganos homogéneos o similares por la estructura o tejido predominante. Está presente en los seres vivos para cumplir una función fisiológica. Sin embargo, el aparato es el conjunto de órganos no necesariamente semejantes en su estructura ni en tejido. Tanto los sistemas como los aparatos no son excluyentes, y un músculo u órgano pueden tener función en varios. Por ejemplo, el aparato locomotor vincula tanto músculos como huesos. Por otro lado, el sistema esquelético está formado por los huesos, que a su vez están dentro del aparato locomotor. Puesto que no todos los sistemas y aparatos del cuerpo humano son iguales. Tenemos son 4 grupos. Grupo 1, sistemas somáticos. Grupo 2, sistemas viscerales. Grupo 3, sistemas circulatorios. Y grupo 4, sistemas nerviosos. Para sus diferencias, los sistemas y aparatos son indispensables para el ser humano, ya que un humano puede vivir. Si entendemos a la diferencia entre definición de cada uno de ellos, distinguimos nuevos tipos del sistema y 6 aparatos distintos. Los sistemas del cuerpo humano son sistema articular, circulatorio, endocrino, esquelético, inmunitario, linfático, muscular, nervioso, integumentarios. Los aparatos del cuerpo humano son aparato cardiovascular, digestivo, excretor o urinario, locomotor, reproductor y respiratorio. Esa es la diferencia entre esos dos, aparato y sistema. Niveles de organización de los sistemas biológicos. Se organiza principalmente por el individuo. Una masa celular se caracteriza por un único tipo de información codificada en su ADN. Puede ser unicelular o multicelular. Especie, que es el conjunto de individuos que tienden a parearse entre sí. Comunidad es la relación que existe entre grupos de diferentes especies. Y biosfera, que es la suma de todos los seres vivos en conjunto con su medio ambiente. El siguiente tema es la membrana plasmática, organelos, citoplasmas e inclusiones celulares. La célula se compone por el núcleo que contiene el material genético en forma de genes, ribosoma, que son los organelos que se encuentran libres en el citoplasma, vesícula, lisoma, que es como el aparato digestivo celular, centriolos, citoesqueleto, que son microtúbulos que proporcionan estructura y forma, membrana plasmática, que se encarga de proteger el contenido celular, retículo endoplasmático, el liso, que es el conjunto de cisternas localizada en el citoplasma, la mitocondria, es la utilización de la glucosa y el oxígeno, la vacuola, el citoplasma, que es el contenido intracelular, la retícula endoplasmática rigurosa. La mitosis siempre crea células con el mismo número de cromosomas e idénticos a las pruebas de las células madre. La meiosis tiene la mitad de cromosomas que en las células madres, además de ser diferentes para la recombinación genética. La mitosis es un proceso de creación de células a través de la división celular. Esta división celular se asocia con la división de las células somáticas. Entre todo eso, las fases de la mitosis está la interfase. En esa es el tiempo de que recorre el proceso de la mitosis. Durante esa fase se lleva a cabo la duplicación del número de cromosomas, que es el ADN. Cada hebra del ADN crea una copia idéntica a la del inicio. Una vez acabada la interfase, comienza la división celular formada por 4 fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. La profase, el proceso de la profase son las hebras del ADN. Se van condensando y consiguen una forma en concreto llamado cromosoma. Desaparece el núcleo y el polúcro nuclear. Después sigue
La metafase. Las fibras del insumo mitótico. Se juntan cada centrómetro de los cromosomas y se organizan en el plano ecuatorial de la célula, unido cada uno a su doble o duplicado. La anafase. En esta fase, las parejas de cromosomas se dispersan en los centros centrómicos y se menean a los lados opuestos de la célula. El desplazamiento es el resultante de la combinación entre el meneo del centrómetro a lo largo de los microtúbulos del hueso y la interacción de los microtúbulos polares. Y por último, la telofase. En esta fase los cromátidas alcanzan los polos opuestos de las células y se crean de las nuevas membranas en torno a los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y dejan ser visibles al microscopio. Entonces, seguimos con la meiosis. Este proceso consiste en la división de las células con la que consiguen 4 células hijas, con la mitad de cromosomas. La meiosis genera en 2 etapas que son meiosis 1 y meiosis 2. Tipos de tejidos. Los tejidos son materiales biológicos que se encuentran constituidos por un conjunto complejo y organizado de células. Entre los tipos de tejidos encontramos el conectivo, donde las fibras colágenas se encuentran en los huesos, ligamentos, tendones y cartílagos. El muscular contiene en su citoplasma gran cantidad de proteínas contractiles, actina y misocina. El nervioso, este está constituido principalmente por prolongaciones de las neuronas, o sea, células nerviosas, y el epitelial, que protege la parte externa del cuerpo y tapiza las cavidades. Clasificación de los epitelios de revestimiento y glandulares. Este epitelio glandular se clasifica en 2 grupos principales, con base en el método de distribución de sus productos secretorios, en 3 grupos: exócrinas, endócrinas y mixtas. Aunque estas no poseen conductos, se clasifican como glándulas exócrinas unicelulares secretoras de moco.